les ha ido? ¿Cómo les fue en la semana? Semana de trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Qué bárbaro. Bueno, estamos bien. Mira el tema de ahora. El poder de la oración unida. Voy a hacerles una pregunta, pero todos vamos a ser honestos. ¿Cuántos oraron en la mañana? ¿Todos oraron cuando se levantaron? ¿Le dieron gracias a Dios por la lluvia, por el frío, porque pudimos despertar, porque podemos respirar, porque podemos caminar, porque nos podemos valer por nosotros mismos? Podemos ir al baño por nosotros mismos, nos podemos bañar por nosotros mismos. Amén. Por todo eso hay que darle gracias a Dios. Que nuestros hijos están bien, que nuestros niños están sanitos, brincando de un lugar para otro, pero están sanos, gracias a Dios. Amén. Amén. Así que miren, vamos a ir ahí, si usted trae su Biblia, y si no, prenda su celular, o si no, lo va a ver aquí en la pantalla. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1. Verso 1 al 14. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Oliva, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, fíjense, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban orando, estaban unidos orando, porque ya Jesús no estaba con ellos. Estaban unánimes. ¿Estaban con quién? Con María, con la madre de Jesús. Fíjense que lo importante que estaban haciendo estos discípulos. Jesús les había mandado que se estuvieran allí en el aposento alto. El aposento alto es donde se iban a reunir. ¿Dónde nos tenemos que reunir nosotros para venir a orar? A la iglesia. Unidos todos. Unidos en un solo sentir. Fíjense que este es un pasaje muy importante. Yo le pongo aquí que es el segundo Génesis de la Biblia. ¿Por qué le digo esto? En el primero tenemos la creación del mundo, ¿se recuerda? Es la creación del mundo. Y en el segundo tenemos la creación de la iglesia, que es el libro de los Hechos. Debe conocer
Toda persona debe conocer su origen para no olvidar su historia y su naturaleza. No nos debemos de olvidar de la iglesia. Mire cómo estamos vacíos. ¿Cuánta gente no se olvidó de venir a la iglesia? ¿Cuánta gente? ¿O cuánta gente simplemente dijo no voy? Mire, excusas nos van a sobrar, pero de a millones para no venir a la iglesia. Muchas excusas. Ayer yo fui al Suárez y mire, tenía que andar de ladito porque estaba retacado. Pero usted vaya a cualquier iglesia y verá cómo están las sillas, vacías. Mire, estos acontecimientos en este pasaje ocurrieron en 10 días. El Pentecostés ocurre durante la fiesta de las semanas, que son 50 días después de la Pascua. Sabemos que Jesús pasó 40 días haciendo varias apariciones a sus discípulos y enseñándoles acerca del reino de Dios. Fíjense que en cuanto él tuvo la oportunidad de escoger sus discípulos y todo, inmediatamente los empezó a enseñar y a decirles todo lo que iba a suceder. Esos discípulos, mire, comían, dormían y caminaban con él, día y noche. Donde Jesús se acostaba, ahí se acostaban ellos. Donde Jesús se levantaba, ahí estaban ellos prestos para aprender lo que el Señor les iba a enseñar. Porque era corto el tiempo. Entonces, 50 días después de la Pascua, fue la crucifixión durante la fiesta de las semanas. ¿Cuándo ocurre Pentecostés? Menos 40 días entre la resurrección y la ascensión. Entonces son 10 días que los discípulos pasaron esperando al Espíritu Santo. Fíjense, 10 días esperando. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban reunidos en el aposento alto para recibir el Espíritu Santo. Ahí estaban ellos. Ellos no andaban en el fútbol, no andaban en el Suárez, no andaban paseando, no andaban en una fiesta, no. Jesús les dijo, vayan, y ahí estén. Lo más interesante del capítulo de Hechos es ver a Jesús en sus últimos días en la tierra con su cuerpo resucitado. Eso era lo más interesante que se podía ver. Jesús había escogido a sus discípulos y se dedicó a ellos por 3 años. 3 años. ¿Cuánto tiene usted en el Evangelio? Pregúntese usted, ¿cuánto tengo en el Evangelio y he aprendido algo? ¿Estoy sirviéndole al Señor? ¿Estoy haciendo las cosas que el Señor me ha mandado a hacer? ¿Estoy siguiendo y leyendo su palabra? Cuando voy a alguna parte, ¿voy con Él? ¿O lo dejo en casa? Y le digo, Señor, tú no puedes ir conmigo, porque a donde voy, tú no puedes. Pero fíjese que Dios es bien desobediente. Aún así, Dios va con usted. Amén. Listo para cuando usted pegue el grito, mire, Él está a un lado. Aparte de las enseñanzas recibidas, les había hecho 3 importantes anuncios. 2 se habían cumplido y solo les faltaba 1. Fíjense que Él, en ese tiempo, Él les enseñó y les había anunciado 3 cosas importantes. Miren la número 1. El primero fue acerca de su muerte. Él les dijo de un principio que Él iba a morir. El número 2. El segundo fue acerca de su resurrección. Él le dijo, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y mire el tercero. El tercero fue la llegada del Espíritu Santo, el cual también Jesús anunció antes de ascender al cielo. Antes de ascender al cielo les dijo, reúnanse, oren, juntos todos, porque ahí van a recibir la bendición. Cuando nosotros abrimos para de 9 a 10 de la mañana, ¿cuántos vinieron? Nada más 3. Un año enterito estuvimos. 3 personas venían. Yo entendí que los que no venían era porque estaban bendecidos y no tenían necesidades. Amén. Yo sí lo entendí. Cuando uno no se acerca a la oración donde están unidos todos orando unánimes, pues quiere decir que todo está bien. Y yo les dije a todos los que venimos, les dije, ¿saben qué?
Yo le pregunté, ¿usted ora? Sí. ¿Usted también ora? ¿Yo también oro? Ok. Entonces no vengamos ya. Dormamos una hora extra. Porque todos los que no venían, yo asumí que no había necesidad de venir. Porque estaban bendecidos. Por esa promesa manda a sus discípulos a estar unidos. Por la tercera promesa, fíjense. Y no separarse. Fíjense la orden que les dio. Para lograr esa unidad, nada será más importante como estar unidos en oración. ¿Usted tiene necesidad? ¿Qué es lo que hace cuando usted tiene una necesidad? Usted busca a la persona y le dice, quiero que ore por mí. Quiero que me ayude. Y eso es bueno, fíjense, es buenísimo. El problema es que cuando hay problemas, no se habla, no se busca a la persona. La oración unida entre dos, mire, causa impacto. Hay poder en la oración unida. Mire lo que dice Mateo 18:20, usted se va a acordar. Mire lo que dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando usted agarra el teléfono y usted le habla a la persona y le dice, necesito ayuda, necesito oración, mire, ahí inmediatamente ya Dios está ahí. Dios y sus ángeles están ahí. Porque la palabra es muy clara. Donde están dos o tres, ahí estoy yo. Ahí está Dios. Para avalar la oración que se está pidiendo. Y poder así solucionar los problemas que vienen. ¿Qué hace el poder de la oración unida? La oración unida nos trae de regreso al compromiso inicial. Hay personas que se van, se retiran de la iglesia. Y se olvidan de orar, se olvidan de leer la palabra, se olvidan de tener comunión con los hermanos. Mejor tienen comunión con el mundo y con los que son del mundo. Y de repente se olvidan. Mire lo que hizo Jesús. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que se fueran de Jerusalén. Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Esa era la promesa que les había dado nuestro Señor Jesucristo a ellos. Jesús les mandó a los discípulos que esperaran todos juntos. Miren, yo no es que sea Dios, y mucho menos, no, pero estoy aquí para ni siquiera un representante. Soy un hijo de Dios igual que usted. Pero cuando se hace una invitación a orar, una hora a interceder, mire, la invitación no es mía, es de parte de Dios. Allá usted si no asiste. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Jesús le mandó a los discípulos que esperaran todos juntos, pero eso no sucedió. Los discípulos fueron dispersados, fíjense. O sea, se desparramaron por todas partes. El temor se apoderó de ellos. Muchos de ellos regresaron a sus antiguos trabajos. La ausencia temporal de Jesús los había llevado a un estado de desánimo y desesperanza. Fíjense todo lo que sucedió. Todo eso sucedió. ¿Qué pasó aquí? Fue cuando Jesús lo aprendieron. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos se dispersaron, se fueron por todos lados. No quisieron saber nada. ¿Por qué? Porque su líder, su maestro ya no estaba con ellos. Y tuvieron miedo. Entonces, ¿de qué sirvió esos 3 años que Él les dedicó a ellos? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Les entró el desánimo, la desesperanza. ¿Qué vamos a hacer? Estamos solos. Se les olvidó que Él les había dado el poder y les había enseñado cómo iba a pasar todo ese tiempo. Y con las personas que se alejan de la iglesia sucede lo mismo. Se asustan. Y después de asustarse viene el desánimo, la desesperanza. Y cuando les pasa algo, lo primero que dicen es, ay Diosito, es que Diosito me está castigando. No, Dios no te está castigando. Tú solito y solita te metiste en ese problema. Dios no castiga. Dios corrige a cada uno de nosotros. Al Jesús mostrarse a ellos se produjo la unidad en ellos. Fíjense, cuando después de que resucitó y se mostró a ellos, ahora sí todos se unieron.
¿Por qué? Porque se sentían solos, se sentían desamparados, se sentían huérfanos, se sentían que ya no iban a poder hacer las cosas si no estaban al lado de Jesús. Esto es lo que hace la presencia de Jesús en la vida de la iglesia. Jesús ya se los había dicho antes. Cuando usted viene a la oración, viene a la intercesión, mire, aquí está Dios. Cuando se empieza a orar, cuando el líder acá enfrente empieza a orar, usted participe de la oración. Mire, yo le voy a decir algo y a lo mejor a muchos les va a afectar y a muchos les va a doler, y quizás a los que me están oyendo también. Pero miren, los pentecosteses tienen una mala costumbre, y se los digo abiertamente. Cuando alguien está orando, ellos están orando por otra cosa. ¿Sabe qué es eso? Es un gallinero que no se entiende ni qué dice. ¿Sabe cuál es la oración unida? Cuando un líder está aquí y está orando, y los que están enfrente están diciendo: amén, sí Señor, así sea, amén, sí Señor, así sea. Pero cuando hay personas que están orando por otra parte, miren, ni se entienden ni se llega a nada. Los pentecosteses así son, así es como dirigen la oración. A mí me ha tocado llegar a iglesias que parecen, miren, un gallinero cacaraqueando todas las gallinas. No se sabe ni por dónde voy a decir amén, ni por dónde voy a decir sí Señor, porque cada uno ora por lo que mejor le parece. Mala onda. Necesitamos aprender a orar. Cuando está alguien orando, usted lo único que tiene que hacer es sí, amén, sí, amén. Y cuando le toque orar a usted, despláyese a orar. Y el que sigue, pues también va a decir sí, amén, sí Señor, así sea. Esa es la oración unida. Y cuando estamos todos unánimes en una oración. Pero cuando hay personas que están orando por una cosa, por otra cosa, olvídese de eso, no funciona. Necesitamos leer la palabra. Necesitamos, aquí no nos dice que los discípulos oraban por una cosa, oraban por otra, oraban por esto, oraban por otro. No, estaban unánimes en oración. La palabra unánime es que estaban juntos, orando por lo mismo. Amén. Amén. ¿Acaso? Mire, en Juan 15:5, mire lo que nos dice, lo que les estaba diciendo Jesús, cuando ellos sintieron que ya no estaba con él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice la palabra que clarita. Separados de Dios, nosotros no somos nada. ¿Sabe qué somos? Somos un botín para el diablo. Para que el diablo nos revuelque y nos salga con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo, lo que él quiera. Somos, mire, carnada buenísima y fresquecita para el diablo. ¿Acaso eso no nos ha sucedido a nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos separado del Señor viviendo una vida sin comunión con Él? ¿Cuántas veces? Que nos vienen los problemas, que miren, los problemas del cristiano los va a tener todos los días. Y los que no son cristianos también todos los días tienen problemas. Si la palabra de Dios dice que cada día tiene su afán y su problema, ¿se imagina si la palabra de Dios lo dice? ¿Quiénes somos nosotros para no tenerlos? Pero la ventaja, que el que vive en el mundo ni siquiera conoce a Dios. Pero el que es un hijo de Dios, él tiene a Dios en su lado. Él tiene a Dios como abogado. Si no, entonces, ¿para qué ascendió Jesucristo y está sentado a la diestra del Padre? Él es nuestro abogado. Él es cuando nosotros tenemos un problema, Él pelea por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que decir es soltar la palabra. Pero cuando uno suelta la palabra es porque hay una convicción de que estamos haciendo las cosas bien, estamos leyendo la palabra, nos estamos congregando, estamos orando de día, estamos orando de mañana, de tarde, de noche. Todo el tiempo vivimos en completa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nada más lo ocupamos como si fuera
como si fuera un botiquín. Cuando nos hacemos una cortadita, vamos y buscamos el botiquín y nos ponemos una curita. Así a veces queremos agarrar a Dios. Como si fuera nuestro sirviente, que cada vez que se nos ofrezca algo, ahí está el puesto. Y así no debe de ser, hermanos. Nosotros debemos de tratar a Dios como un rey y señor de nuestra vida. Nosotros somos sus súbditos. La palabra dice que somos trapos de inmundicia. Y él aún así, sin embargo, dice que somos reyes y sacerdotes. Así es como nosotros somos delante de Dios. Dice la palabra de Dios que somos la niña de sus ojos, hijos. Somos su más grande tesoro. ¿Fíjense? Todo lo que dice Dios de nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Se nos hace más fácil irnos a otra parte, ¿verdad? Después de los 40 días, los discípulos se habían reunido en el monte de los Olivos para despedir a su Señor. Pero la orden después de eso era regresar a Jerusalén. Nosotros en esta historia tenemos un llamado al compromiso. Fíjense que hay mucho pueblo de Dios que no se ha querido comprometer con Dios. A Dios lo deja para primero, para segundo, para tercero, para cuarto, pero no lo pone como prioridad. Estas sillas deberían estar llenas. ¿Para qué? Para venir a agradecerle a Dios. Mire, Dios nos pide un día nada más de venir a la casa de Dios. Pero cuando nos invitan a una fiesta, ¿qué hacemos? Inmediatamente nos vamos a la fiesta. Esté lloviendo, esté cayendo truenos, como sea. Mire, ahorita que pasamos por el parque, estaba lloviendo y así estaba el parque. Y mire cómo está la iglesia, vacía. No piense que estoy enojado ni nada. Me da tristeza que para las fiestas seamos muy listos y prestos para ir, pero para venir a la iglesia y darle gracias a Dios, nadie lo hace. Nos detiene una gripa, nos detiene un dolor, nos detiene todo, pero para las fiestas no nos detiene nada. Llegando allá se me quita. Y es verdad. Es verdad eso. Con mucha frecuencia se nos olvida el compromiso con el Señor. También se nos olvida de dónde nos sacó y en dónde nos plantó. Esa es otra, fíjense. ¿Cuántas personas usted conoce? Yo siempre digo, están bateando en 2 equipos. Que van a una iglesia, sirven en una iglesia y vienen a otra iglesia y sirven en otra iglesia. ¿Sabe lo que pasa con esas personas? No se deciden. Están con un pie allá y un pie acá. ¿Y qué pasa? Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Si a alguien se le plantó en una iglesia, ahí tiene que estar en esa iglesia. No tiene por qué estar en otra iglesia. Pero hay personas que hacen eso. Yo no los entiendo, la verdad. Yo en los 20 años que tengo de cristiano, mire, yo nada más 2 iglesias tuve. Una por necesidad, que me tuve que ir a Moreno Valley, pero la otra, casi 18 años, serví en esa iglesia. Y en mi mente nunca cabió buscar ir. Mire, yo salía temprano y me invitaban, vamos allá, que va a estar un concierto, que va a estar esto, que va a estar lo otro. No, yo le era fiel a Dios donde Él me plantó, sencillamente. Si me plantó en esa iglesia yo voy a crecer. Pero si yo ando con un pie allá, un pie acá, pues yo traigo a Dios para llevar para acá. ¿Dónde voy a crecer? ¿Dónde voy a escalar escalones? ¿Dónde voy a hacer mejor? En la iglesia donde Dios me plantó. Ahí es donde voy a crecer. Mire, yo bendigo a la hermana Brenda aquí, a Soré, a Araceli, que traen a sus niños chiquititos aquí. Uy, ustedes no se imaginan lo que están haciendo. Las probabilidades de que sus hijos sean pandilleros, sean drogadictos, sean alcohólicos, 0. Así de sencillo. Ustedes les están, al traer a la iglesia a sus hijos, les están enseñando los valores de la familia. En esos corazoncitos adentro hay temor ya de que si van a hacer algo, no, porque a Dios no le agrada. Y mucha gente piensa
Se van a hacer religiosos. Se van a hacer esto. No, fíjense que no. ¿Cómo estamos viviendo en el mundo ahorita? ¿Cuántos jóvenes están yendo al voladero? ¿Cuánta gente, cuántos muchachitos le festejan cuando dice una tontería, dice una mala palabra? ¿Cuántos le festejan? Yo conozco mucha gente. Pero yo las felicito a ustedes porque ustedes están haciendo un buen trabajo. Por el solo hecho de traernos aquí, miren, allá están en la escuela dominical. ¿Qué están aprendiendo? Están aprendiendo la palabra de Dios. De acuerdo a su capacidad. Les están enseñando a tener el temor a Dios. Que si dicen una mala palabra, que si se portan mal, a Dios no le agrada. Eso es lo que están aprendiendo. ¿Qué van a hacer esos jóvenes cuando sean grandes? No van a ser ningunos religiosos, todo lo contrario, van a ser hombres y mujercitas de bien. Aún papá no esté aquí con ustedes, pero ustedes dieron el paso de fe y aquí vienen sus hijos. No se imagina qué feliz está Dios con ustedes al traer que sus hijos estén aquí en la iglesia. Jesús los quiere juntos y la mejor manera de hacerlo es en la iglesia y a través de la oración. Con frecuencia nos unimos para hacer otras cosas. Qué bueno sería unirnos para orar. Fíjense. Nos unimos para platicar, nos unimos para chismear, nos unimos para hacer muchas cosas. Pero ¿por qué no nos unimos para orar? Para orar por la nación, para orar por nuestros familiares, por nuestros hermanos, por nuestros hijos. ¿Por qué no nos unimos para eso? ¿Qué hace el poder de la oración unida? Regresamos con una mente cambiada. Y no es que se les lave el cerebro, no, porque el Espíritu Santo nos empieza a redarguir y a alabar. Todo lo malo lo saca y todo lo bueno entra. Va a llegar el momento en que si usted decía malas palabras, usted mire, ya ni las va a decir. Si usted se portaba mal, ya no se va a portar mal. Si su esposo le gritaba, mire, usted lo único que va a hacer, orar por él, para que Dios se encargue de él, y no usted. La oración puede mucho. Jesús nos quiere juntos y la mejor manera de hacerlo es en la iglesia. Usted va a decir, pues yo no quiero ser ratón o ratona de iglesia, yo no me la quiero pasar en la iglesia. Mire, usted le dedica nada más a la iglesia, usted viene a las 10 de la mañana y a las 12 usted ya está fuera. 2 horas a Dios. ¿Y cuánto nos bendice Dios? Todo el resto de nuestras vidas. ¿Qué nos da Dios? Lo principal, nos da oxígeno. A Dios nada le cuesta cerrar la llavecita y usted ya se fue, se acabó. Al venir usted a la iglesia, usted sabe lo que hace. Usted le pone cobertura a sus hijos. Inclusive a ese esposo que no viene, también usted él abarca la cobertura también. Usted sigue orando por él. Usted sigue intercediendo por él. Si usted es soltera, usted no tiene esposo, ore para que el Señor le mande un verdadero hijo de Dios. Un hombre que la respete. Un hombre que la valore. Un hombre que sea un proveedor verdaderamente, no un payaso. Ore. Mire, Dios se lo concede. Si Dios es dueño de lo malo y lo bueno. Decíamos que el poder de la oración regresamos con una mente cambiada. Hechos 1:6. Entonces los que se habían unido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué los discípulos preguntarían esto? ¿Seguirían ellos todavía pensando en un Mesías nacionalista para Israel? Fíjense lo que ellos pensaban. Durante los años del ministerio de Jesús, los discípulos se preguntaban: ¿cuándo establecerían él su reino y qué papel desempeñarían ellos? ¿Saben qué estaban pensando? Por eso cuando el Señor ascendió al cielo, ellos se quedaron asustados y desanimados. ¿Por qué? Porque ellos no estaban poniendo atención lo que el Señor les estaba enseñando. Por eso ellos pensaban que he puesto mirada a mí Dios y ahora estamos con el Rey de Reyes.
ahora estamos con el Mesías. ¿En qué templo, en qué sinagoga vamos a ir? O sea, ¿qué vamos a servirle allí? Al mero jefe, al mero mandamás. Eso era lo que pensaban los discípulos. Durante los 40 días después de la resurrección, el tema principal de Jesús fue acerca del reino. En Hechos 1:3 nos dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero ¿cuál era el reino que no les había dado? ¿Cuál era el reino que no les había dado una buena información del reino durante sus 3 años de ministerio? Fíjense que en esos 3 años de ministerio, Él les dio una buena información, pero no la captaron, no hicieron caso. Por un oído les entró y por otro les salió. ¿Qué pasa con las personas a veces cuando vienen a la iglesia? La predicación les entra por aquí y les sale por acá. Y a veces piensan: ya cumplí, ya fui. Pero no es solo cumplir, es venir, levantar las manos, participar en la alabanza, agradecerle a Dios. Usted trae problemas, como siempre les he dicho, usted trae problemas, no se quede con ellos, ni los deje después de la puerta. Usted tráigaselos y póngaselos aquí, preséntelos a Dios en su presencia y dígale: Señor, fíjate que mi esposo no quiere venir, Señor, no lo aguanto, pero aquí está, Señor, yo vengo a alabarte y a bendecirte, a decirte gracias, papá, pero ahí te lo pongo en tus manos, tú encárgate de él. Así es como debe ser nuestra actitud. Y traer todos los problemas aquí, que el Señor se encargue de ellos. Yo hace muchos años que yo le dije: tú encárgate de mi casa y yo me encargo de la tuya. Hace muchos años que yo le dije. Yo vivo por la pura gracia y gloria de Dios. Pero yo de un principio le dije: si yo sirvo en tu casa, Señor, tú encárgate de la mía. Encárgate de mi esposa, encárgate de mis hijos, encárgate de mi trabajo, encárgate de todo lo que a mí me preocupa. Y yo me encargo de tu casa. Y hasta el día de hoy, Él no me ha fallado. Ni un día me ha fallado, ni un minuto, ni un segundo. Yo le he fallado a Él y he tenido la gracia de ir delante de Él y pedirle perdón. Y mire, otra vez me levanta. Y ahí vamos, y ahí vamos. Esa es la vida del cristiano. Tiene que el cristiano tener una vida de oración, una vida de perdón para los demás. Usted no puede odiar a nadie, ni siquiera a su cónyuge, aunque le haya hecho lo que le haya hecho. Usted lo que tiene que hacer, bendecirlo y que Dios lo traiga a su camino con lazos de amor. Eso es lo que tiene que hacer. El reino al estilo de David estaba presente en sus vidas, fíjense. Y Jesús, según la visión de los discípulos, era el rey para restaurar ese reinado en ese tiempo. Al estar tan enfocados en las cosas terrenales, nos aleja del deseo divino de volver a nuestro compromiso inicial. Pero hay algo mejor que la vida espiritual, que desear los goces temporales, porque estas cosas son pasajeras. A veces nosotros como cristianos nos preocupamos más por a ver si hago esto, por a ver si hago lo otro, por qué vestido me pongo, qué pantalón me pongo, qué corbata me pongo. Nos preocupamos mucho por esas cosas. No nos preocupemos por nada de eso. Preocupémonos por servirle a Dios. Preocupémonos por servirle al prójimo. Preocupémonos si vemos una necesidad, suplamos esa necesidad. No solo con oración, como les digo siempre, métase la mano a la bolsa, invítele un taco, invítele comida, usted traiga en la cajuela siempre una cobija, lo que quiera ahí, para que cuando vea una persona necesitada, usted le dé la chamarra, usted le dé la cobija, no importando lo que sea esa persona. ¿Sabe que a Dios le agrada mucho eso? A Dios le agrada que le ayudemos al prójimo, que amemos a nuestro prójimo. Es el segundo mandamiento más grande después de Dios, de amar a Dios.
La palabra de Dios nos dice, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si usted no ama a su prójimo, usted tampoco se quiere. Así de sencillo. Usted podrá decir que se quiere mucho, que se ama mucho, pero si usted odia o le saca la vuelta a los hombres o al necesitado o a la persona que necesite, usted no se quiere, simple y sencillamente. La invitación a estar juntos y hacerlo a través de la oración fue lo mejor para los discípulos. Esto significa la llegada del Espíritu Santo. Cuando ellos estaban juntos orando unánimes, ahí es donde iba a caer el Espíritu Santo. Ahí es donde iba a estar. En Hechos 1:8 dice, Dios diciéndoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra era para los discípulos. Esta palabra es para usted y para mí hoy. Dios nos da todo el poder. El poder que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo, fíjese lo que incluye: valentía, audacia, confianza, entendimiento, destreza y autoridad. Eso es lo que el Espíritu Santo nos da a cada hijo, hija o hija de Dios. Usted no tiene por qué amedrentarse, no tiene por qué tener miedo si alguien la critica o lo critica, ya sea en el trabajo, en la calle, en la iglesia, donde quiera. No, porque usted vale mucho ante los ojos de Dios. A veces el enemigo, el diablo, usa personas, inclusive usa a su esposo, usa a su esposa para hacerle la guerra. Pero usted tiene que tener la valentía, usted tiene que tener el temple, la audacia, la confianza y el entendimiento del que está a un lado de usted es más grande que el que está en el mundo. ¿Qué hace el poder de la oración en unidad? Nos regresa la esperanza de que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Usted puede venir a la oración, unirse a la oración, estar orando por su necesidad y todo lo que usted necesite, y ahí tiene usted la esperanza de que Dios va a solucionar todos sus problemas. En Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Todos hemos oído acerca de la ascensión de Cristo, todos. ¿Sabía usted que después de la resurrección, este hecho es el más grande acontecimiento para nuestra esperanza como cristianos cuando oramos? Ese es el más grande acontecimiento. Los discípulos vieron a Cristo durante 40 días después de la resurrección, pero ahora lo verán subiendo al cielo y con ello el cumplimiento. O sea, después de que murió, Él resucitó y todavía anduvo con ellos y lo vieron. Y también lo vieron cuando Él ascendió al cielo. En Salmo 24:8-9 nos dice, ¿y quién es el Rey de gloria? Jehová es el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas y entrará el Rey de gloria. El Rey de gloria, identificado además como Jehová de los ejércitos, es el Mesías eterno, santo, poderoso. Este salmo anuncia la futura llegada de Cristo a la Nueva Jerusalén, donde reinará para siempre. Esta declaración de Cristo tuvo que haber llenado de esperanza los corazones de los discípulos. Jesús nos enseñó a orar siempre al Padre y también nos enseñó a hacerlo en su nombre. Cada vez que oramos es decir esto, pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Siempre. Y usted cuando vaya a orar, como siempre les digo, usted no empiece con la lista a pedir. La palabra de Dios dice, entrad con acción de gracias. Eso es muy importante. Primeramente, cuando usted empiece a orar, usted pídale perdón si usted ofendió a alguien de palabra, de pensamiento o de acción. Primeramente. Después usted le dice, Señor, aquí vengo humildemente ante tu presencia, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza. Mire, cuando usted empieza así, usted está preparando todo. Usted está preparando la mesa para cuando Dios, mire, pone su oreja
lo empieza o la empieza a escuchar y empieza a tomar nota. Y sabe que cuando usted termina de orar, Él inmediatamente le dice a los ángeles: ve y ayúdame, solucionale sus problemas. Y así es como funciona con Dios. Pero si usted es de las personas que nomás ora cuando tiene la necesidad, pues hay que trabajar más en eso. Mire lo que dice Juan 14:13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Así es como tenemos que empezar a orar. Muchas religiones invocan a sus líderes, pero ninguno de ellos resucitó. Todos murieron. ¿Cuántas religiones dicen por Alá, por por el otro, por la Virgen, por San Bartolomé, por San Martín de Porres, por esto? Mire, olvídese, eso ya murieron, eso no van a hacer nada. Nuestro líder, fíjese, nuestro Padre Celestial, también murió, pero Él resucitó y ahora es nuestro intercesor delante del Padre cuando oramos. Él es nuestro abogado. No resucitó ni la Virgen María, ni San Bartolomé, ni San Martín de Porres. Nadie resucitó. El único que resucitó y está a la diestra del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, está a la diestra del Padre. Como Él es omnisciente y omnipresente, está con usted a donde quiera que usted vaya, a cualquier país que usted vaya y donde quiera que usted lo necesite, a 24 horas al día, 7 días a la semana, 365. Ahí está Dios con usted. A mucha gente le dice: ¿vas a la iglesia? Sí. Échate una cervecita, al cabo que el pastor ni cuenta se da. Sí, ¿qué te preocupa el pastor? Si ahí contigo está Dios. Él es el que te debe de preocupar cuando andas haciendo cosas que no debes. Ese es el que te tiene que preocupar. El pastor, los hermanos y lo que digan los demás, miren, ni te preocupa. Preocúpate lo que Dios está viendo, lo que tú estás haciendo. Eso es lo que nos debe de preocupar. El poder de la oración unida es vivir con gozo. Cuando usted se une con los hermanos a orar, usted tiene un gozo que nadie se lo puede quitar, como dice el corito. Lucas 24, 50 al 53 les dice: y los sacó fuera a Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así estaban. Así es como nosotros tenemos que estar también. Cada domingo. Mire, yo entiendo el miércoles porque todos madrugamos, pero el domingo es para el Señor. El domingo es para Dios. El domingo es para que usted no haga nada en su casa. Usted lo único que tiene que hacer es alistarse. Y si su esposo o su esposa dicen: no, mejor me quiero quedar. No, yo voy a ir a la iglesia. Porque yo necesito de Dios. Mire que le dedicamos a Dios nada más 2 horas. 8 horas al mes. Y Dios a usted lo va a bendecir 30 días. Pero somos bien injustos. Bien injustos somos con Él. Ninguna imagen pudo haber quedado en la mente de los discípulos como la ascensión al cielo del Señor en una nube. Aquella escena, en lugar de producir tristeza, produjo gozo y alabanza en ellos y una unidad y obediencia al regreso al lugar del compromiso. ¿Dónde era el compromiso? ¿Usted se acuerda dónde era el compromiso? En el aposento alto. Ahí era. Los discípulos iban a Jerusalén para reunirse con sus hermanos, para orar. Esa era la orden. Ellos habían sido llamados para estar unidos en oración, porque tenían que esperar por la promesa. Fíjense que yo me pregunto con los discípulos, ¿qué iban pensando? La Biblia no lo dice,
Pero ¿qué pasaría por sus mentes mientras regresaban? Irían pensando en la última semana del ministerio terrenal de Jesús ocurrida en ese mismo lugar. A mí me hubiera gustado que lo hubieran escrito en eso. ¿Qué pensaban los discípulos cuando iban caminando y les dijo el Señor, váyanse y regresen a Jerusalén? Iban decepcionados, iban desanimados o iban renegando. ¿Qué es lo que iban haciendo? Miren lo que dice Lucas 21, 37 al 38. Y enseñaban de día en el templo y de noche, saliendo, se estaban en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Qué hacía el pueblo? Todo el pueblo se reunía y venía para oírle. ¿Recordarían las enseñanzas que Jesús les dio? Conocida como el discurso de los olivos, en donde les explicó las señales del fin del mundo y los acontecimientos de su regreso. En Mateo 24:3 nos dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, fíjense, todavía le preguntaban, decían, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En ese tiempo ellos ya preguntaban, ¿y cuánta gente no hay en la actualidad, ahora en pleno siglo XXI, que dice, ¿cuándo irá a venir el fin del mundo? ¿Cuándo irá a venir? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Miren, nos preocupamos tanto por el fin del mundo que muchas iglesias, muchos pastores, muchos ministros predican de Apocalipsis. ¿Yo para qué voy a predicar de Apocalipsis? Si yo lo que necesito saber es cómo Jesús anduvo, para yo poder andar en este mundo, en esta actualidad, como Él anduvo. A mí que me preocupa el fin del mundo. A mí me debe de preocupar y a usted también debe de preocupar si verdaderamente nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. Eso es lo que nos debe de preocupar. Miren los 4 años que tenemos aquí. Yo no he predicado de eso y no pienso predicar. Miren lo que es predicar de los diezmos y las ofrendas y predicar del fin del mundo. Dejémoselos a los demás. ¿Usted quiere saber lo que viene? Léase Apocalipsis. Ahí viene todo. ¿Para qué se lo voy a repetir yo? ¿Para qué voy a perder tiempo en eso? Si yo lo que le tengo que enseñar es cómo caminar en el mundo para que usted se vaya al cielo. No que usted esté pensando y pensando, y ya viene el fin del mundo. Mire, la Biblia no dice cuándo va a ser, ni yo tampoco lo sé. El único que lo sabe es Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Fíjense. Uno va a estar en el campo arando, otro va a estar dormido, y uno de ellos se va a quedar y el otro se va a ir. Va a venir como ladrón en la noche. Lo que nos tiene que preocupar es, ¿nos vamos al cielo o nos quedamos aquí, a la tribulación? ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar? ¿Qué nos tiene que preocupar aprender del Apocalipsis? ¿Para qué? Mejor aprendamos de Jesús, que es nuestro maestro, que Él nos va a enseñar cómo caminar en este mundo ajetreado y con tanta cosa negativa que hay, con tanto aborto, con tanta negación a la palabra, con tanta negación a su iglesia. Eso es lo que nos debe de preocupar. Reunirnos más, orar por nuestros presidentes, orar por los concejales, orar por nuestra ciudad, orar por nuestra familia, fíjense, que no está aquí, por nuestros hijos. Eso es lo que nos debe de preocupar. No nos preocupemos por Apocalipsis ni el fin del mundo. ¿Para qué? Si de todas maneras tarde que temprano va a venir. Entonces, ¿para qué preocuparnos? La respuesta de Jesús de los acontecimientos que vendrían antes del fin del mundo les dijo: no deberían preocuparse por la fecha exacta, más bien preocuparse por vivir como Dios desea para estar listos cuando Jesús regrese. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Estar listos para cuando Jesús regrese por su iglesia. Yo quiero estar en las bodas del Cordero, ahí sentadito, a gusto. Yo quiero estar ahí, yo no la quiero perder. Es triste a veces que el mundo no quiera saber nada de la iglesia, no quiera saber nada de Dios. La gente dice, Dios es bueno, sí es muy bueno, pero también es un Dios que, mire,
que corrige. La oración unida nos pone juntos en la espera de la bendición. Cuando usted se une con muchos hermanos a orar y usted trae sus peticiones, ahí juntos esperamos que Dios nos bendiga. Cuando usted está orando juntamente con muchas personas, hay un montón de ángeles alrededor. Un montón de ángeles escuchando lo que usted necesita. Mire, cuando usted ora aquí se levanta, mire, con una sensación de seguir adelante. Yo tengo 65 años, pero yo me siento de 30. De verdad. Mi mente lúcida, puedo hacer todo. Hay gente que tiene 56, 57 años y vive nada más de puras pastillas. Yo ni Tylenol tomo. Pero yo constantemente, a diario, yo le pido a Dios. Me han recetado pastillas, mire, y antes de tomarme una pastilla, yo le pido a Dios y le digo, Señor, si es tu voluntad que me la tome, pues pon paz en mi corazón. Y si no, no me la tomo y no me las tomo. Confiar en Dios, en que Dios se va a restablecer. El cuerpo de nosotros fue para que se restableciera solo, no para meterle tanta cochinada. La importancia del aposento alto, Hechos 1:13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, fíjense todos los que estaban ahí: Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Algunos piensan que este aposento alto fue el mismo lugar donde Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Pero fíjese, si esto fuera verdad, aquel lugar sería de mucha más importancia para ellos, porque fue en esa cena donde Jesús les lavó los pies, les habló de quién lo iba a entregar, en la Santa Cena, de quién lo entregaría. Y fue ahí donde Él instituyó la Cena del Señor, en la cual se recordaría para siempre. Fíjense, han pasado más de 2000 años y nosotros todavía, cada fin de mes, lo recordamos con la Santa Cena. Tomamos la Santa Cena. Siempre con la mentalidad, esperamos tu regreso, Señor. Yo espero el regreso del Señor. Yo estoy listo para irme con Él. Cuando murió mi mamá, yo estaba, por muchas veces tan loco, aunque yo estaba contento. Porque a mí me preocupaba a dónde se iba a ir. Porque mi papá yo sé que está con el Señor. Y mi mamá yo sé que está juntamente con el Señor también. Y ahí donde estén ellos, ahí me quiero ir yo. Yo quiero verlos allá. A mí es lo que me preocupaba. No tanto que su cuerpo muriera y que ella muriera y no estuviera con nosotros, no. A mí me preocupaba que ella estuviera con Dios. Eso es lo que me preocupa a mí. Me preocupa que mis hijos estén donde yo estoy. Me preocupa que ustedes estén con Dios también. Posiblemente, dice, aquel fue el lugar a donde Pedro fue cuando salió de la cárcel. Aquel era un lugar de oración, el aposento alto. Cuando Pedro estaba detenido por Herodes, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. ¿Sabe para qué es la oración unida cuando viene a la iglesia? Cuando un integrante de la iglesia o alguien dice, hermano, fíjese que está en el hospital, hermano, fíjese que hay una necesidad. Ok, todos unánimes vamos a orar por esa petición. Todos vamos a orar por esa petición. Todos vamos a orar para que Dios lo levante, para que Dios lo saque de ahí donde está. Para eso es la oración unida. Pero no, que no sean oraciones express. Oraciones nomás así del Señor, fíjate que vengo, Señor, porque a ver, muchas veces pusieron así, Señor, te doy gracias, Señor, pero fíjate que necesito esto, ya voy de camino, Señor, gracias, Señor, yo sé que tú me vas a conceder todo, amén. Ya está usted orando, y el Señor nomás está así, el Señor dice, ¿y a qué hora me vas a escuchar a mí? Porque tú ya dijiste lo que tenías que decir, pero ¿a qué horas, pues? Mire, yo ocupo media hora, mínimo. Y a veces me paso hasta una hora. Mínimo. Media hora es poquito.
Pero en esa media hora, mire, yo le digo todo. Lo alabo, le canto, mal, pero le canto. Pero para él, mire, es lo mejor que puede haber cuando uno le canta a él. Y de ahí, mire, cuando yo siento paz, quiere decir que el Señor me quiere calladito. Y me empieza a decir lo que tengo que hacer. ¿Cómo me lo dice? Usted va a decir, está loco, ¿se le aparece? No se me aparece. En la palabra. Me hace reino en mi pensamiento y voy busco la palabra. Y ahí está la solución a mis problemas. La Biblia tiene solución para todos tus problemas. Inclusive, fíjese, para buscar novio también. Aquí está. ¿Se acuerda de ese libro? ¿Usted se acuerda? ¿Cuál libro es? No se acuerda, ¿verdad? Cantar de los Cantares. Mire, usted lea Cantar de los Cantares. Mire, y si usted no sabe hablarle bonito a una mujer, ahí va a aprender. La Biblia tiene todo eso. ¿Por qué le digo siempre? Lea la Biblia, lea la Biblia. Usted tiene problemas matrimoniales, váyase a la Biblia. Usted tiene problemas con los hijos, váyase a la Biblia. No se agarre gritándoles y diciéndoles cosas que no debe. Váyase a leer la Biblia. En Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia sin cesar oración por él? ¿Qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar por Pedro, para que Pedro saliera de la cárcel. Fíjense. Cuando Herodes lo metió a la cárcel, la iglesia supo, le dijo, vamos a orar por Pedro para que se revienten esas cadenas y lo dejen libre. Y así como oró la iglesia, así sucedió. Pedro fue libre y llegó y tocó la puerta. Y todavía ellos estaban temblorosos, decían, son los soldados que vienen por nosotros, decían. Y no se daban cuenta por lo que habían orado. El Señor ya les había contestado y Pedro estaba tocando la puerta que ya estaba ahí. ¿Se fija lo que hace la oración unida? La oración ferviente de la iglesia afectó de forma significativa lo que estaba sucediendo. La oración cambia las cosas. Así que ore mucho y con la confianza en que Dios le va a conceder lo que le pida. A veces nosotros nos cansamos de orar y decimos, ya no voy a orar, de todas maneras Dios ni me oye. No, sí lo oyó. Pero usted lo que tiene que hacer es decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque usted puede orar, cambia a mi esposo, cambia a mi hijo. Pero si usted no ha cambiado, ¿cómo va a cambiar a su esposo y a su hijo? Si cambia a su esposo y a su hijo, usted lo va a volver a echar a perder. Primero uno le tiene que decir, Señor, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo bien para que mi esposa esté aquí? ¿En qué tengo que cerrar la boca y en qué tengo que abrir la boca? A veces así son las cosas. Dios a veces tarda mucho tiempo en concederlo. A mi esposa le tardó años para que yo estuviera aquí. Pero como le dije la vez anterior, nunca ella le ha oído decir una mala palabra a mi persona. O que me la haya rayado o que me haya gritado. No. Hasta el día de hoy, cero. ¿Por qué? Porque ella sabía en quién confiaba. Y sabía ella que ella a mí no me iba a cambiar. El que me podía cambiar es Jesús. Es el único que me podía cambiar. Nadie más. ¿Y qué hacía ella? Oraba. Y se juntaba con un montón de hermanas a orar por mí. Fíjense. Es fácil, ¿no? No hay que agarrar el palo y darle en la cabeza. Hay que orar por los esposos, hay que orar mucho, mucho para que estén aquí. Mire, cuando un esposo está en la iglesia, la familia marcha muy bien. Porque Dios lo puso como sacerdote de su casa. Y si en lugar de sacerdote puso un tarambán ahí, pues mire, estamos bien amorados. Pero el primero que tiene que dar el paso adelante para venir a la iglesia y para orar, debe de ser el esposo. El primerito.
es el primerito. Cuando el esposo está con Dios, las cosas marchan muy bien en casa y con la familia. Las cosas vistas a lo largo del libro de los Hechos, como la llegada del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio, los milagros y sanidades, tuvieron mucho que ver con el poder de la oración. ¿Se fija qué poder tiene la oración? La iglesia no puede descuidar su aposento alto. La falta de poder, de respuestas y de vidas consagradas al Señor se debe a la falta de ir al aposento alto. Se debe al aposento alto. Yo no pongo aquí aposento alto, pero es la falta de ir a la presencia de Dios. La falta de leer la Biblia. ¿Cuántas veces usted lee la Biblia al día? Yo la leo cada rato, todos los días, todos los días, todos los días. Yo tengo que estar en contacto con el que es nuestro Señor Jesucristo. Tengo que estar en comunión con Él constantemente, porque el mundo cambia, las cosas cambian. Yo no sé si al llegar a la casa el diablo use a mi esposa, use a mi suegra, use a mis hijos y me hagan la guerra. Yo no puedo. Yo sé que ellas están leyendo la Biblia, están orando, pero muchas veces pasa eso, que cuando uno llega a la casa o algo encuentra mal, mire, y el diablo llega, el diablo anda con nosotros todo el tiempo, así como anda Dios, el diablo también. Mira, ahí está atrás de nosotros, ahí va, y mire, y si usted abre una puertecita, él se mete, él no pide permiso. Dios es respetuoso, Dios no se mete donde no lo llaman. Pero el diablo sí, el diablo se mete en todas partes. Y usted dice, pero ¿cómo es posible si esta persona yo la quería tanto y me quiere a mí? Y mira lo que me está diciendo. Usted échale la culpa al diablo, ya se le metió el diablo. ¿Por qué? Porque abrió la puerta, hizo algo que a Dios no le agradó y esa puertecita se abrió y el diablo se metió. Así de sencillo, así funciona el diablo. Y Mateo 6:6 nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Su esposo le pelea, métase usted al cuarto, al baño, al closet, ore por él, interceda por él, y después Dios se va a encargar de él y a usted la va a levantar en público. Así es sencillo. ¿Quiere que sus hijos sean hombres de bien? Ore por ellos. Enséñele las buenas cosas. La importancia de la perseverancia. Esa es otra que nos falta mucho. No perseveramos. Cualquier cosa nos tumba. Un problema nos tumba. Otro problema nos tumba. Nos tratan mal en el trabajo, nos tratan mal el esposo, nos tratan mal la esposa y nos desinflamos. No hagamos eso. No hagamos eso. Como hijos de Dios tenemos todo el poder para terminar con eso. Usted ya no debe tener temor, no debe tener miedo, ni a su esposo, ni a su esposa, ni a nadie le debe tener miedo. Usted debe de levantarse como una hija de Dios, un hijo de Dios, y decir, no, diablo mentiroso. Yo les contaba, ¿verdad?, que cuando mi esposa, cuando yo me enojaba con ella se me paraba enfrente y no decía mi nombre, nomás decía, diablo mentiroso, salte de ahí. Y decía, vieja loca, decía yo, ¿qué traes? En lugar de hablarme por mi nombre. No, ella se paraba enfrente de mí, así chiquita como está, y decía, diablo mentiroso, te sales de ahí, en el nombre de Jesús. Porque ella sabía que lo que yo traía adentro era el diablo metido. Ella sabía, estaba segura de lo que estaba haciendo. Pero si usted es de esas mujeres gallitas que me la hace, se la hago. Le grito. Bueno, así, mire, el único que está contento es el diablo. Ahí sentado en la sala y usted peleando con el esposo así. Échenle. En uno de los dos tiene que haber prudencia. Y uno de los dos tiene que orar. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjese que ahí estaba la madre de Jesús también en el aposento alto. Todos juntos orando. La orden de Jesús fue, vayan a Jerusalén y reúnan a sus hermanos
Y eso hicieron, la iglesia reunida ahí llegaba a 120 en número, fíjense. 120 personas orando. Pero ¿qué era lo que sobresalía de esa iglesia reunida en ese momento? Que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos los 120 estaban orando en un mismo sentido y estaban pidiendo lo mismo. Este versículo es tan importante para nosotros como lo fue para los discípulos. En ese momento, cuando quedaron solos sin su maestro, y lo sigue siendo para la iglesia de hoy, no somos dados a perseverar unánimes en oración y ruego. No somos dados, hermano. Reconozcámonos que nos da sueño. Si nos ponemos a leer la Biblia, nos da sueño. Si nos ponemos a orar, nos da sueño. Pero tenemos que perseverar. Usted tiene que, cuando usted se pone a leer la Biblia y le empieza a dar sueño, mire, usted empieza a orar y diga: diablo mentiroso, en el nombre de Jesús yo te reprendo. Y cancelo todo sueño, todo espíritu de sueño, todo espíritu de negación a que yo lea tu palabra. Usted empieza a interceder, y mire, una hora se le va a hacer facilito para leer la Biblia. Así de fácil, pero usted tiene que despertar, ponerse las pilas. Porque dormidos, mire, así nos va a agarrar el Señor cuando venga por nosotros, dormidos. Uno se va a ir y el otro se va a quedar. Revisemos nuestra vida de oración, hermanos, y se dará cuenta que oramos poco y no perseveramos en la oración unida. Ni siquiera la oración de cada uno de nosotros perseveramos. Usted tiene que orar al salir de su casa. Usted tiene que orar cuando usted va a llegar a su trabajo. Usted tiene que orar cuando sale de su trabajo. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios, porque no le pasó nada, porque usted llegó a su casa y todo está bien. Sus hijos están bien. Usted va a dejar a la escuela a sus hijos. Bendígalos, órenlos. ¿No sabe usted si van a regresar? Así de sencillo. Una oración puede evitar tantas cosas. Puede evitar accidentes. Cuando salga su esposo, usted bendígalo. Yo cuando salgo de la casa en la madrugada, yo bendigo a todos mis hijos. A los que no están conmigo y a los que están conmigo. Y también a mi esposa también. Y cuando me subo al carro, ahí voy igual, orando y bendiciendo, orando, pidiéndole a Dios que me lleve con bien a casa. Que me lleve con bien al trabajo. Llego al trabajo, igual. Tenemos que orar en todo momento. Tenemos que estar en comunión con Dios en todo momento. Él es el único que nos puede ayudar de todos los problemas. ¿Se da cuenta la importancia de la perseverancia para cualquier propósito en la vida? ¿Se acuerda de las parábolas del amigo de la medianoche? Mire, le voy a leer esto. Lucas capítulo 11, versos 5 al 8. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él mediodía y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondió desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque uno se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Así tenemos que hacer con la gente. El apóstol Pablo nos da dos textos para este llamado. Uno es orar sin cesar, que está en Primera de Tesalonicenses 5:17. Es un versículo chiquitito, nomás una frase. Miren lo que dice: orar sin cesar. Es un mandato, orar sin cesar. Y el segundo es en Colosenses 4:2-4. Perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias. Número 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Tenemos que orar cuando vayamos a alguna parte, cuando salgamos de nuestra casa, para que Él nos enseñe cómo tenemos que dirigirnos. Nuestra perseverancia en oración demuestra que tenemos la fe en que Dios contestará
nuestras oraciones. La perseverancia. Usted no puede orar ahorita por una cosa y decir ya, y usted se va a hacer quehaceres, pasa una semana, pasan 2 semanas y no te se acuerda. Ay, yo le haría al Señor, pero no me dio nada. No, perseverar. Todo el tiempo. Y mire, y si Dios no se la cumple, usted dele gloria a Dios aún así. Porque Él es santo y soberano. Él no nos va a dar unas cosas que nos van a hacer daño. Mire, si los cristianos no somos millonarios, es porque algo nos falta. Pero nosotros somos hijos del que tiene el oro, la plata y todo el oro del mundo. Y toda la plata del mundo. A Dios nada le cuesta darnos dinero, abrirnos cuentas en bancos y todo. Pero ¿qué haríamos? ¿Cuántos nos quedaríamos en la iglesia? ¿Cuántos seguiríamos viniendo a la iglesia si nos daría dinero o nos daría comodidades? Si a veces pasamos orando meses y meses por un trabajo y nos los da, y lo primero que hacemos, ya no puedo ir. ¿Por qué? Porque me dieron muchas horas. Así pasa. ¿Y sabe qué? Si le dan muchas horas en su trabajo, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Perseverar en oración y estarle pidiendo: Señor, yo cumplo con mi trabajo. Señor, permíteme, añoro, sueño estar en tu casa, Señor, pero pues tengo que obedecer lo que dice tu palabra, que nosotros tenemos que obedecer a las autoridades. Y para mí mi patrón es una autoridad, es el que me da trabajo. Señor, quítame las horas, mira, ponme esto, ponme lo otro. Perseverar en oración, y mire que Dios se lo concede. Tarde que temprano Dios le va a poner en el corazón de ese patrón que ni siquiera lo conoce. Decirle: ¿sabe qué? Nomás va a trabajar 8 horas y ya se va a ir a su casa. Así es sencillo, así funciona Dios. La importancia del propósito de la oración. En Hechos 1:4 dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? ¿Por qué los 11 apóstoles perseveraban en oración y ruego con toda la iglesia? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque algo grande iba a suceder. Jesús ya estaba con su Padre en el cielo, pero había una promesa sin cumplirse todavía. Esa promesa está en Joel capítulo 2, verso 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué estaban los apóstoles orando en el aposento alto, unidos todos? Porque después de eso, Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y fíjense todo lo que iba a suceder. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Fíjense todo lo que iba a suceder después de que ellos oraran. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Jesús les aseguró otra vez su presencia al no dejarlos huérfanos. El Espíritu Santo era el Consolador, quien sería derramado dentro de muchos días. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. Eso fue lo que nos dejó Dios cuando se fue en la ascensión. Él está a la diestra del Señor, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. Usted sufre, usted necesita algo, pídale al Espíritu Santo. Usted no puede leer la Biblia, usted dígale al Espíritu Santo que le enseñe, que le diga cómo leerla. El Espíritu de Dios está disponible hoy en día para toda persona que invoque el nombre del Señor. Ahí está disponible. Es cuestión de que abramos la boca nada más. En Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto diciéndole a los apóstoles el Señor. Les estaba diciendo que Juan los bautizó con agua, dice, pero después dice: ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Pero qué tenían que estar haciendo? Todos unidos en oración, en el aposento alto. La oración unánime debe tener un propósito. El libro de Lucas, si usted ha leído el libro de Lucas, nos enseña detalles muy interesantes
respecto a la espera con propósito. Jesús se apareció a los discípulos durante 40 días después de la Pascua. ¿Cómo fue el Pentecostés? ¿Cómo fue que el Pentecostés sucedió 50 días después de la Pascua si faltaban 10 días para que esto ocurriera? Fíjense lo que sucedió. Porque Jesús no envió al Espíritu Santo en cuanto ascendió al cielo. Por eso les dijo, para que no estén huérfanos, para que no estén a la deriva, váyanse al aposento alto, ahí les voy a mandar el Espíritu Santo. Cuando todos estén unidos. Esa fue la orden que les dio. Mire, si ellos no hubieran hecho caso, ¿qué hubiera sucedido? Ni usted ni yo tuviéramos esto. Así de sencillo. Pero ellos obedecieron a Dios. Porque ellos, Dios sabía que al irse Él, iban a quedar huérfanos, iban a quedar solos. No había quien los ayudara. Pero les dijo, ok, váyanse rápido al aposento alto, únanse todos en unidad y oren. Inclusive les había dicho, ayunen, ni coman, ni nada. Nomás oren, para que no venga el enemigo y los ataque. Todos juntos, oren. ¿Por qué? Porque Jesús contaba con ellos para que ellos siguieran lo que ahora nosotros estamos leyendo en su palabra. Para que ellos pudieran hacer todos los encargos que Dios les había mandado. ¿Por qué no lo envió el segundo, el tercero o el noveno día? ¿Por qué esperar 10 días para recibir al Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos da las cosas cuando nosotros queremos. Fíjense, desde ese tiempo, hace más de 2000 años, Dios nos daba las cosas cuando nosotros queramos. Es cuando Él quiera. Cuando Él sepa que lo que nos va a dar, lo vamos a disfrutar, lo vamos a hacer bien o no. Y muchas veces nosotros nos enojamos porque Dios no nos da lo que le pedimos. Pero Dios no funciona así. Acuérdese que lo que es para nosotros un día, para Dios es 10 años. Usted no sabe, si usted le pidió algo y hasta dentro de 10 años se lo va a conceder. Pero Dios, cuando usted le pide algo en oración, jamás lo deja solo. Mientras la bendición viene, Dios está con usted, supliéndole todas las necesidades. Y le estoy diciendo todas, todas. Desde calzar, desde estar sanamente, desde comer bien, de cuidar a sus hijos, de cuidar su casa, de cuidar su trabajo. Mientras usted está en espera de que Dios le dé lo que usted le ha pedido. ¿Pero qué tenemos que hacer? Hacer también lo que dice Dios. Y obedecer los mandamientos. Para poder que Dios nos dé lo que le pedimos. Sino que cuando, mire, ¿sabe por qué Dios no nos da las cosas cuando nosotros las queremos? Sino que cuando ellas nos convienen. La oración perseverante no es para presionar a Dios, ni para torcerle la mano, no. Usted nada más tiene que orar, usted ya oró, y usted lo único que tiene que decir por fe, Señor, yo creo que lo que te pedí, ya lo tengo, Señor. Es fe. Nada más. Y esperar. Pero usted no espere nomás decir a qué horas me va a atender. Ya pasó una semana y nada. Ya pasó otra. No, porque usted detiene la bendición. Usted siga haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Siga perseverando. Mire, muchos oran de esta manera. La oración favorita de algunos es: yo decreto, yo declaro. ¿Usted ha oído eso? ¿Quiénes somos nosotros para declarar y decretar? Ya le dije al principio, somos trapos de inmundicia. Por su bendita gracia estamos vivos y por su bendita gracia estamos respirando. Nosotros no somos nada para decretar, ni tampoco para declarar. Nosotros lo que tenemos que hacer es decir: Señor, por tu bendita misericordia, Señor, sana a esta persona. No, pero muchos dicen: yo decreto y yo declaro en el nombre de Jesús que eres sano. ¿Quién es uno para decretar? Nadie es uno para decretar ni para declarar. Uno tiene que llegar humildemente con el Señor y decirle: Señor, humildemente te lo pido, en el nombre de Jesús, sánalo, Señor. Así tiene que ser la oración.
qué decreto, ni qué declaro, ni qué nada. Esta oración no tiene ruego ni perseverancia. Es cuando Dios quiere y no cuando nosotros queramos, así de sencillo. A muchos les va a calar y les va a doler, pero no me importa. Porque muchos tienen la costumbre de decir, yo declaro, yo decreto. ¿Y tú quién eres? Así de sencillo. Hay que aprender, hermano. Hay que aprender, hay que leer, hay que informarse, hay que buscar en el internet, hay que indagar, hay que estudiar para no decir palabras que no debemos decir. Esta palabra de declarar y decretar, si yo no soy Dios. Yo no soy el que voy a curar a esa persona. Yo no soy el que voy a bendecir a esa persona. El que lo va a ser Dios, que en su infinita misericordia me usó a mí para que esa persona sea bendecida. Eso es lo que tenemos que dar gracias a Dios. Pero no declarar ni de decreto ni qué nada. Hubo 4 poderes con los que nació la iglesia del primer siglo. Fíjense los 4 poderes. El número 1, el poder de la resurrección. Número 2, el poder de la oración. Número 3, el poder del Espíritu Santo. Y número 4, el poder de la predicación. 4 poderes. De estos 4, fíjense cuál es el más importante. El poder de la oración movía a los otros 3. Nada hace más poderosa una iglesia como su vida de oración. ¿De qué sirve que hagamos todo eso y que prediquemos si no hay oración para nada? No sirve de nada. Vamos a predicar, tenemos que orar. Tenemos que orar si Dios está de acuerdo en lo que vamos a hablar. Vamos a venir a la iglesia, también tenemos que orar. La iglesia del primer siglo comenzó como una iglesia de oración. La pregunta obligada es, ¿ahora la iglesia de hoy es como la de ayer? No, pues, me atrevo a pensar que no. Ya la mayoría de las iglesias cristianas se entretienen más con show. Traen cantantes, traen de todas partes, traen de un predicador, traen otro predicador para que les enseñe lo mismo que usted les enseña, pero nada más volteado. Así de sencillo. Nosotros tenemos 4 años aquí. ¿Usted ha visto que hemos invitado a alguien? ¿A un cantante? ¿A otro predicador? No. Y no lo vamos a hacer. Porque la iglesia no es para venir a dar show. La iglesia es para venir a adorar al Señor. Somos pocos, no importa. La palabra de Dios dice que el Señor ha de traer los que han de ser salvos. Yo me atrevo a pensar que mucha gente que venía aquí a la iglesia ya no volvió porque no tenemos alabanza en vivo. Yo no necesito la alabanza en vivo. Yo no necesito traer un cantante para que usted se emocione. Yo no necesito traer un predicador para que le diga lo mismo que le puedo decir yo. La palabra de Dios se tiene que predicar. Se tiene que predicar. Mire este libro. Usted no se imagina, yo me voy a morir, usted se va a morir también, y este libro va a seguir. Y de aquí, mire, nunca se acaban los mensajes en la palabra esta. Usted puede sacar miles y miles y miles de mensajes de la palabra de Dios. Así que, usted verá, el pueblo de Dios debe ser un pueblo de oración, unido en espíritu y amor, porque somos un solo cuerpo con una sola esperanza, una sola fe, un solo evangelio, un solo Dios y Padre de todos nosotros. Mientras los discípulos esperaban la promesa del Padre, dice la Biblia que estaban todos juntos, unánimes, estaban continuamente entregados a la oración, junto con las mujeres y María, la Madre de Jesús, y sus hermanos. Qué hermoso cuadro de los redimidos de Cristo, obedeciendo sus instrucciones, siguiendo su ejemplo de oración. Cuando una iglesia ora unida, el poder del cielo no se hace esperar. ¿Cómo es nuestra vida de oración? Pregúnteselo usted. Pregúnteselo. Mire, si usted no ora muy seguido, empiece a hacerlo. Empiece a hacerlo. Cuando usted ora, mire, suceden cosas maravillosas en su vida
y en su familia. De ese tiempo, si a su esposo le molesta, así como me molestaba a mí, que se pusieran a orar, mire, aproveche, el esposo pasa 8 o 10 horas fuera de la casa, usted ore. Los hijos se van 4 horas, 5 horas a la escuela, ¿verdad? Ore, usted tiene libre todo eso, mire, hasta para gritar y llorar y soltar todo lo que trae en la presencia de Dios. Pídale por sus hijos, pídale. Mire, si el esposo, el sacerdote no se levanta, levántese usted y empieza a interceder por su casa. Agárrense, mire, cierre la puerta, cierre las ventanas y usted agárrese, mire, tocando todas las paredes de sus hijos, los cuartos, de todo. Saque al diablo a patadas de ahí de la casa. Así de fácil. Aproveche, aproveche. Usted tiene mucho tiempo como mamá. Si usted no trabaja, usted tiene mucho tiempo. Dedíquese a orar. Deje la televisión, deje las telenovelas, deje las películas, deje Netflix. Déjelo, dése un tiempo para que usted ponga manos por toda su casa, adentro y afuera. Empiece a sacar el diablo por todas partes. Oramos lo suficiente como iglesia. Mire, nuestro crecimiento espiritual está sujeto a nuestra vida de oración. Si usted ora, usted va a crecer espiritualmente. Y mire, y cuando a usted le hagan algo, mire, usted se le va a resbalar todo. Cuando usted tenga una vida de oración y una lectura de la palabra como debe ser, todo lo que le digan se le va a resbalar. Todo. Todo, todo. Todo, todo. Acuérdese de esto. Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿sabe otra cosa? El Señor lo puso al estrado de nuestros pies. El diablo está derrotado hace más de 2000 años. Él lo puso abajo de nuestros pies. Lo único que tenemos que hacer nosotros es seguirlo machacándole, pegándole. ¿Y cómo lo voy a hacer? Orando. Orando, orando. ¿Necesita oración? Háblele a mi esposa. Como varón necesita oración, háblele a mí. Oremos juntos. Así, oremos juntos, necesito. Tiene problemas, ya siente que usted dice, ya no voy a ir a la iglesia por esto o lo otro. Usted mira, benditos celulares, agárrenlo, márquenlo y hable. Y vamos saliendo de ese problema. Aquí los lunes tenemos estudio bíblico, véngase, los varones. Haga el poder. Yo del trabajo me vengo para acá. Nomás me cambio de camiseta porque ahí viene uno medio raro. Pero yo llego aquí, y aquí nos vamos casi a las 9, nos vamos de aquí, 8:30, ¿no? Pero tenemos el estudio y las hermanas aquí practican el canto. Y nosotros allá atrás. Si usted quiere cambiar, sacrifíquese. Mire, todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. Grábese eso. Usted quiere cosas maravillosas de Dios, pague el precio. Pague el precio. ¿Cuál es el precio? Dejar la televisión, dejar de ir a otras partes, no venir a la iglesia. Mire, a la larga, pues, para venir a la iglesia va a ser después una necesidad. Una necesidad va a ser. A usted no le va a gustar andar en las pachangas. Y con esto no le digo que usted no haga fiestas, que usted no vaya a fiestas, no, usted puede ir. Aproveche la oportunidad y evangelice gente. Háblele del Señor. Aunque esté a todo lo que da, usted acérquese, mire, y háblele de Dios. Usted ir a una fiesta, ser cristiano, ir a una fiesta, no se le va a quitar nada. Si usted participa y empieza a chupar y empieza a bailar la quebradita, pues ya es otra cosa. Pero si usted va y guarda su testimonio, mire, usted no va a caer en si usted no va y dice, no puedo ir porque voy a la iglesia y esto que el otro, usted es un religioso, no quiere lo que es nomás. Usted vaya y aproveche. No hacer las cosas que hace el mundo, pero sí hablarles del Señor. Y que ellos se den cuenta que usted tiene a Dios en su corazón y que usted lo ha aceptado a Él como su único y suficiente Salvador. Y que usted va a hacer las cosas que Él le ha mandado a hacer. Amén. Así que ya le tocaron la campana.
Así que póngase de pie, vamos a orar. Incline su rostro y oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no hay día, Padre, que tú nos hables, Señor. Que tú nos cuides cada día, Padre, cada día de la semana, Señor. De lunes a domingo, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita gracia, Señor. Gracias porque pudimos estar en esta tu casa para adorarte, para bendecirte, para decirte gracias, papá. Gracias por la vida de cada uno de mis hijos, de los hijos de mis hermanos. Gracias por mis hermanos, Padre, que todavía no te conocen. Yo los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa. Ahí donde se encuentran, Señor. Háblales en sueños, en visiones, Señor. Enséñales, Padre, que lo que están haciendo no es de tu agrado, Padre Santo. Cuídalos, protégelos a donde quiera que vayan, Señor. Cuida su entrada, cuida su salida, Padre. Yo sé que con cada uno de nosotros, Padre, estás haciendo cosas maravillosas, Señor. Yo sé que tú estás trabajando en el propósito de cada uno de mis hermanos y en el mío propio, Señor. Humildemente, Señor, te pido por cada uno de ellos, Señor. Por cada uno de esos pequeñitos, Padre, que están allá atrás, Padre, recibiendo la enseñanza, Padre, que tú tan amablemente, Padre, pusiste en el corazón de esas maestras, Padre. Bendícelos, protégelos, Padre. En tu palabra dice que dejad a los niños, que de ellos son el reino de los cielos, Padre. Y así lo creemos, Padre. Bendice a esos niños, Padre. Mañana que vayan al jardín de niños, Padre. Que vayan a la escuela, Padre. Protégelos de cualquier hijo del diablo, Padre, que les quiera hacer daño, Padre. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Ponle ángeles guerreros, ángeles ministradores, que los cuiden, que los protejan, que los lleven y los traigan con bien a su casa, Padre. Asimismo, Padre, bendecimos a todos los que van a la high school. Bendecimos a todos los que van a la middle school, Padre. Tanto mis sobrinos, Padre, como mis hermanos, Señor. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. A los que están dentro y fuera de este país. Hermanos y hermanas, Señor. Protégelos y bendícelos, Padre. Hoy, Padre, nos despedimos de aquí, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a casa, Padre. Y si hay alguien aquí, Padre, que ha faltado un poco, Señor, en orar, ponle en su corazón, redargúyele en su mente, en su espíritu, Padre, que la única forma, Señor, de que podemos estar en comunicación contigo es por la lectura de tu palabra y por la oración unida, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder venir a esta tu casa para adorarte, para bendecirte, para decirte gracias, papá, porque aún sin merecerlo, Señor, nosotros tenemos todo, vivimos bien por tu bendita gracia, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga mucho. Y si pueden venir el miércoles, aquí estamos.